Saludos, muy buenos días pueblo dominicano y buenos días a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su segmento Geopolítica desde el hogar. Hoy estaremos hablando de un tema que, si bien es verdad nadie me ha pedido que hable de él, no deja de ser muy interesante, y es sobre Vietnam, el milagro económico vietnamita. Cómo Vietnam ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo hace apenas poco más de 30 años, finales de los años 80, a convertirse en una de las potencias económicas del sudeste de Asia, y posiblemente dentro de unos 20 años va a ser las potencias económicas mundiales. Es bueno mencionar que tanto China como Vietnam son países vecinos y tienen un modelo económico muy parecido, países comunistas con economía mixta que combinan la economía estatal y la economía privada. Pero que en el caso de China, China es mucho más mencionado que Vietnam por su gigantesca población y gigantesco tamaño. Entonces crea una influencia muy fuerte en lo que es la geopolítica internacional. Vietnam, aunque no es un país muy pequeño, no se puede comparar con China en términos de peso geopolítico. A continuación, le diré algunos datos sobre Vietnam para que entiendan por qué Vietnam ha llegado hasta este lugar. Primero, es una ubicación geográfica. Vietnam es un país del sudeste de Asia, fronterizo con China. Vietnam es un país de 100 millones de habitantes. Esto es unas 10 veces más o menos lo que tiene República Dominicana. Y tiene alrededor de 330.000 kilómetros cuadrados. Esto viene siendo unas 7 veces más o menos el tamaño de nuestro país, República Dominicana. Vietnam, históricamente hablando, fue un pueblo ejemplar, sobre todo durante el siglo XX, un pueblo heroico, el cual combatió contra dos grandes potencias mundiales. Primero contra el Imperio francés. Ellos primero fueron una colonia francesa durante más o menos 100 años. Y una parte de la población, sobre todo ahora mismo la población de edad avanzada, de más de 80 años, habla francés porque nacieron en la época del Imperio francés, que perduró hasta los años 40, cuando eran colonia francesa ellos. Entonces, ellos lucharon contra primero los franceses en los años 40. Se independizaron de Francia el día 2 de septiembre de 1945. Ho Chi Minh fue el líder de esta independencia. Ho Chi Minh durante el siglo XX fue un líder en la lucha contra un líder internacional en la lucha contra el imperialismo. Más después de la declaración de independencia de 1945, los franceses intentan tomar a Vietnam de nuevo, pero son vencidos los franceses en lo que fue la batalla del Dien Bien Phu. Esa fue la última batalla. Vietnam era parte de lo que era la antigua Indochina francesa, que era Laos, Camboya y Vietnam. Fueron el mismo país durante casi 100 años. Pero más tarde se independizaron, por lo que ya le dije, en los años 40, una independencia con la cabeza, el líder de esto era Ho Chi Minh. Más tarde entra en una guerra muy cruenta contra Estados Unidos. No voy a entrar tanto en el tema de la guerra porque me voy a centrar más en un análisis más o menos rápido para no abundar tanto, para no cansar a la gente que no es tan amante que digamos de la geopolítica. Entonces, en 1955 Vietnam se divide por un referendo. Una parte de Vietnam del Sur, como está Corea del Norte y Corea del Sur asimismo. Vietnam del Sur era aliada a Estados Unidos y capitalista, y Vietnam del Norte era comunista, aliada a la Unión Soviética. La parte norte de Vietnam, o sea, el gobierno comunista del norte, intentan tomar la parte sur y unificar el país, y ocurre lo que es la guerra de Vietnam cuando Estados Unidos entra. Esta guerra duró de 1964 a 1975. Fue una guerra ejemplar porque un pueblo pequeño y relativamente mal armado como Vietnam pudo derrotar al imperio más poderoso del mundo, que era Estados Unidos. En 1975, el 30 de abril, Vietnam gana la guerra. O sea, la gente de Vietnam del Norte, los comunistas, ganan la guerra y unifican a toda Vietnam. En 1976 era unificación de manera formal. Ahora, como Vietnam tuvo tantas guerras muy sangrientas durante todo el siglo XX, que se pasó el siglo XX completo en guerra, en los 80 su economía estaba totalmente destruida. Y como todos sabemos, el comunismo desde el punto de vista económico, más del 90% de las veces no es exitoso. Vietnam en el año de 1986 tuvo que hacer unas reformas, las cuales se escriben en español, me imagino que se pronuncian así, Doi Moi. Las reformas fueron muy parecidas a las reformas chinas de las que le hablé en el video anterior. Se basaron en dejar el sistema político igual, un partido comunista que maneje prácticamente toda la sociedad, pero liberar la economía. ¿Cómo liberarla? Permitir la inversión privada y permitir la inversión extranjera, y también la propiedad privada en cierto modo de la tierra. Esto provocó de que Vietnam empezara a crecer en los 80, pero todavía seguía siendo un país muy pobre, en los 90 todavía. En 1991 pasa una catástrofe geopolítica, que es que se destruyó la Unión Soviética. Los países que eran de la Unión Soviética se independizaron. Es bueno saber, yo no se lo mencioné en un video, la Unión Soviética era, vamos a decirlo así, el imperio socialista, y ellos financiaban muchos países socialistas del mundo como Cuba, Corea del Norte y Vietnam,
que era de sus principales aliados. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, Vietnam se queda sin un socio fuerte internacional. Ahí ellos le empiezan a buscar el lado a Estados Unidos. Entonces, en el 1994, Vietnam y Estados Unidos hacen relaciones diplomáticas de nuevo. Ahí es cuando muchas empresas norteamericanas, atraídas por el atractivo vietnamita de una gran población de casi 100 millones de habitantes y también de una población rural a la cual se le puede pagar un salario muy bajo, que eso atrae mucho a los capitalistas, decidieron empezar durante, sobre todo los 90, a empezarse a instalar en Vietnam. Esto trajo cierto progreso económico. Vietnam con los años, durante los 90, se ha ido convirtiendo en una de las potencias económicas de Asia porque muchas empresas norteamericanas y de Francia también se han ido instalando ahí por las razones que le dije. Una población enorme de casi 100 millones de habitantes y también una mano de obra barata que se le puede pagar poco. En términos, vamos a decirlo así, de preparación de la gente, Vietnam no puede competir con China. O sea, la mano de obra china está mucho mejor preparada que la mano de obra vietnamita, pero ellos se encaminan en preparar cada vez más su mano de obra. Durante la década de los 2000, Vietnam y Estados Unidos han ido haciendo buenas relaciones. Mire, pasaron de ser prácticamente los peores enemigos, una guerra muy fuerte, a ser amigos. Oigan por qué, qué dato tan interesante. Sabemos que China tiene una especie de guerra comercial con Estados Unidos. Entonces, Vietnam, a pesar de que es vecino de China, Vietnam y China nunca han tenido una buena relación. Entonces, Estados Unidos se aprovecha de esto para buscarle el lado a Vietnam y hacen a veces incluso hasta ejercicios militares y sobre todo desde el punto de vista económico. Entonces, Vietnam es una especie de país extraño, ya que se lleva bien con todos los dos bandos, tanto con los bandos de izquierda como con los bandos de derecha. Y esto le ha ayudado mucho a su progreso económico. Entonces, Vietnam sigue evolucionando. Vamos a ver si con los años se termina de convertir en una potencia porque está en el camino. Todavía le faltan algunas obras de infraestructura. Vietnam también tiene dos ciudades importantes. Ho Chi Minh, que es la capital económica, y Hanoi, que es la capital política del país, donde está el palacio de gobierno, la tumba de Ho Chi Minh y todas las instituciones políticas están en la ciudad de Hanoi. Esperemos que Vietnam se acabe de convertir en una potencia. Ese modelo económico vietnamita le sirve de ejemplo también a Cuba, de que un país sin abandonar las banderas del socialismo puede progresar de manera económica con la economía de libre mercado, siempre y cuando el Estado mantenga la cabeza de todo y la cabeza de la economía. Espero que el video haya sido interesante. Pasen buenas tardes. Adiós.